Grabar. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar hoy la última sección de la unidad 4 del programa. Hoy la vamos a terminar. Y estos ya son parásitos de ciclo indirecto. Los espiruroideos, los filarioideos, son de ciclo indirecto, son transmitidos por insectos. Entonces ya hablamos de un hospedero intermediario. Los machos se caracterizan porque terminan a manera de espiral o sacacorchos, las hembras derechitas, y la fase infectante es la larva 3, ¿no? Muy parecido, pues igual, ¿no? Los estrongiloideos, los estrongílidos, tricostrongilos, que eran transmitidos por larva 3. En este caso igual, pero aquí ya interviene un hospedero más, ya son transmitidos por insectos. Y pues como tienen que entrar en un insecto la larva, ya nos imaginamos que son parásitos, que sus fases larvarias y sus fases juveniles son muy, muy delgaditos. ¿Por qué? Porque tienen que entrar a través de la picadura de un insecto. Entonces, las fases larvarias, las fases de jóvenes, son muy delgaditos. Ya de adultos pueden llegar a ser demasiado gruesos, pero las fases larvarias, como tienen que entrar por un insecto, son delgaditos. Y los dos géneros que marca su programa son Dirofilaria y Abronema. Vamos a empezar con Abronema, que es la que afecta a caballos. Vemos que ya interviene un insecto en su transmisión, en este caso las moscas. Y los hospederos definitivos, el mamífero, son los caballos principalmente. Este se aloja en el estómago de los caballos, este parásito. Son muy delgaditos, también incluso en su fase de adultos son delgaditos, y los machos acaban en espiral, por eso son espiruroideos. Generalmente son de color blanquecino. Y bueno, se utiliza la faringe, se tiene que hacer un aclaramiento del parásito, y se utiliza la faringe para saber cuál es la especie que nos interesa, o la especie involucrada en una infección. Entonces, por ejemplo, hay 3 especies de relevancia en medicina veterinaria, ¿no? Tenemos Abronema microstoma, musque, y una que antes se llamaba Abronema megastoma, pero ya hicieron las pruebas genéticas y vieron que el género es Draschia, entonces es de la misma familia, ¿no? Es espiruroideo. Y, por ejemplo, Abronema microstoma tiene la faringe está muy estrecha de arriba y está ancha de abajo, como si voltearan un embudo. Micro es pequeño, estoma boca, entonces está chiquita la boca, ¿no? O sea, la faringe de arriba está chiquita y de abajo está ancha. Megastoma, mega es grande, estoma boca. Aquí, como pueden ver, la faringe es muy ancha de arriba y chiquita de abajo, como un embudo. Y Abronema musque, bueno, no habla de la faringe la especie, pero la faringe es cilíndrica. Entonces, de acuerdo con la forma de la faringe, vamos a saber si es megastoma, microstoma o musque. Esto, pues, si yo nada más quiero desparasitar al caballo, pues con cualquier nematoicida que le dé, mueren cualquiera de las 3. Pero a veces es necesario saber si está involucrada Abronema microstoma, porque provoca una infección muy severa de la piel. Estas se van directo al estómago, megastoma y musque, pero microstoma tiene mucha afinidad por el tejido de la piel y puede llegar a prácticamente así como lepra, a terminar, ¿no? A causar unas inflamaciones, unas dermatitis terribles, sobre todo alrededor de los ojos, que es donde se posan las moscas, ¿no? Como vimos aquí, y ahí depositan al parásito y el parásito llega a causar unas infecciones cutáneas muy, muy severas. Entonces, en ese caso sí nos interesa saber la especie. Aquí tenemos nuevamente, o sea, si vemos que tiene forma de embudo, mega, es que arriba está grandote. Esta pues está invertido, o sea, es más delgadito aquí que acá, es microstoma, y esta que es una faringe cilíndrica, un cilindro perfecto, hasta parece que está dibujado, es Abronema musca. Ok, el ciclo. Ya vemos que es un parásito que involucra a 2 hospederos, entonces es un ciclo indirecto, ¿no? Involucra un insecto, involucra el mamífero, en este caso el caballo. Entonces, bueno, aquí están los adultos en el estómago, los parásitos adultos macho y hembra, los gusanos, copulan, producen huevos larvados, o sea, dentro del huevo está la larvita. Entonces ven ustedes el huevo y adentro se ve una larvita. Y salen y, bueno, ya en el ambiente llega una mosca y la mosca ingiere a la larva 1, o sea, se come a la larva 1 cuando rompe el cascarón, ¿no? Llega la mosca, come la larva 1, dentro de la mosca muda la larva, forma larva 2, larva 3, que es la fase infectante, llega la mosca cerca de los ojos o de los belfos del caballo y ahí deposita la larva 3 del parásito y el caballo se la traga y llega al estómago.
pero bueno, a veces, por ejemplo, en la abronemosis cutánea, causada por abronema microstoma sobre todo, no llega a la boca del caballo y por ende no llega al estómago, sino que se queda alrededor de las mucosas, sobre todo de los ojos, y pues ahí ya puede llegar a invadir el resto de la piel adyacente. Entonces ya provoca una enfermedad más a nivel de piel y es sumamente agresiva. ¿Qué pasó? Por ejemplo, en el caso de humanos, hay otras filarias, no es abronema, obviamente, es Buchereria, es oncocerca, que llegan a causar también infecciones en humanos, son transmitidas por mosquitos. Entonces, ¿dónde las encontramos? En lugares donde hay muchos mosquitos, en África, en regiones asiáticas con climas tropicales y subtropicales, donde hay mucho mosquito. Entonces, llegan estas filarias, pican a las personas y viajan a través del torrente sanguíneo cuando son larvas, cuando son fases juveniles. ¿Y qué hace el sistema inmune? O sea, el sistema inmune, mientras estas anden en sangre, pues cuando mucho manda ahí unos eosinófilos a tratar de eliminar a los gusanos. Pero ya que llegan a su órgano blanco, por ejemplo, el caso del elefantiasis, le gustan mucho las articulaciones. Se va a las articulaciones, sobre todo las rodillas, y llegan ahí y el sistema inmune trata de inmovilizarlas y al inmovilizarlas les empieza a rodear y a rodear de tejido fibroso y esto es lo que provoca, son unas reacciones inflamatorias exacerbadas que hacen que la persona pues francamente pierda movilidad, ¿no? De tanta inflamación que hay aquí, pues ya la persona no puede moverse. O sea, el gusanito pues a lo mejor hubiera hecho menos daño, pero el sistema inmune por quererlo inmovilizar lo rodea de tejido fibroso, ya hay un cambio de tejido del normal a un tejido pues prácticamente ya de reparación y pues se pierde la función original del órgano. Entonces, bueno, es la elefantiasis, en caso de oncocercosis o ceguera de los ríos, también es transmitido por mosquitos y nuevamente aquí adentro del ojo está el gusano y el sistema inmune trata de inmovilizar al gusano y a veces vemos que lo encapsula, pero adentro sigue vivo. O sea, el sistema inmune lo único que hace es que evita que se escape de ahí el gusano, pero pues no lo mata como tal, no logra matarlo. Entonces, pues las personas generalmente pierden la vista, ¿no? De ahí el nombre ceguera de los ríos, porque pues ya es una reacción inflamatoria irreversible la que tienen. Se puede matar al parásito, pero ya está dañado el nervio óptico, por ejemplo. Entonces pues ya es irreversible el daño si esto no se detecta en las primeras fases. Y hay, por ejemplo, enfermedades, sobre todo en África, cerca de los ríos, de los grandes ríos que hay ahí, o bueno, que había antes de tanta sequía, y pues hay una que se llama Loa Loa, que entonces la gente pensaba que estaban embrujados porque veían que volaban serpientes, ¿no? Entonces pensaban que alguien les había hecho un hechizo porque veían volando serpientes, llegaba el médico brujo, los hacía ahí un brebaje o algo, pero bueno, no era un hechizo, lo que pasa es que veían a las filarias que van rodeando el globo ocular y se veía el gusanito pues caminando enfrente del ojo y pensaban que eran serpientes que estaban volando porque alguien les había hecho algún hechizo. Entonces, muchas de estas enfermedades, porque hablamos de África, de Asia, de Brasil, porque están relacionadas con estar cerca de los ríos, de los cuerpos de agua, donde hay muchísimos mosquitos. Esto, por ejemplo, es en un becerro. A ver, es que está muy viejito el video, a ver si se ve dentro del ojo. Por ahí se ve el gusano moviéndose.
bueno, entonces esos son ejemplos de filarioideos, ¿no? Que bueno, no vamos a ver en este programa. Y, ok, aquí vamos a ver uno que sí, es forzoso, ¿no? Fuerza, hay que ver Dirofilaria, en estos de los que nunca pensaríamos en eliminarlo del programa, una enfermedad sumamente relevante y además de relevante, cada vez hay más debido al cambio climático, al calentamiento global, como cada vez hay más mosquitos en zonas templadas, pues cada vez va a haber más dirofilariosis. Antes, pues uno decía ay, que se cuiden los de Veracruz, que se cuiden los de Yucatán, donde había zonas húmedas, donde había muchísimos mosquitos, ¿no? Nayarit, zonas de Chiapas, de zonas del Pacífico también, del Golfo, pues cuiden sus perros, ¿no? Ahora cada vez se acerca más y más y ya se empiezan a escuchar incluso reportes de dirofilariosis en Morelos. Entonces cada vez se acerca más a los climas tipo C, al clima templado. Entonces es de las que hay que tener muchísimo cuidado por la relevancia que tiene. Este parásito se localiza principalmente en arterias pulmonares y en el corazón de los perros. O sea, tiene afinidad al órgano que tiene que llegar es al corazón del perro y eso lo hace pues a través de una migración desde la sangre hasta las arterias pulmonares. Algunas se quedan en la arteria pulmonar, pero lo que quieren es llegar al corazón. O sea, ellas a fuerza deben llegar al corazón del perro, pero algunas llegan a quedarse en las arterias. Y órgano blanco, localización corazón de los perros, y nuevamente son filarioideos, tienen que ser transmitidos por un insecto, en este caso mosquitos de varios géneros, Culex, Mansonia, Culicoides, Anopheles, Aedes, muchísimos mosquitos la pueden transmitir. Entonces el mosquito es el hospedero intermediario y el hospedero definitivo es el perro. Se ha documentado dirofilaria en gatos, claro que existe, pero en gatos se presenta muy diferente la enfermedad, porque en los perros prácticamente dirofilaria les rompe el corazón, ¿no? Esta sí es, aunque suene así romántico, pero les rompe, les destroza el corazón a los perros. Los gatos no, los gatos tienen un sistema inmune que les permite poner a raya, detener a dirofilaria, por lo tanto en gatos lo que vamos a ver es una reacción inflamatoria. Y en gatos dirofilaria llega a vivir menos tiempo que en los perros, porque el sistema inmune del gato es más eficiente para controlar esta enfermedad. Pero acuérdense que la inflamación exacerbada, una inflamación crónica, llega a ser peligrosísima. Entonces, si el gato tiene una inflamación exacerbada, pues también pone en riesgo su vida. Pero es mucho más frecuente en perros, se puede dar en gatos, incluso en hurones. Hay muchísimos reportes de dirofilaria en hurones, pero en gatos también hay, aunque la presentación es distinta. Es una presentación que más tiende hacia la inflamación. Y en perros es una obstrucción. Lo que provoca dirofilaria es más que nada una obstrucción del corazón. El huésped definitivo son perros, canídeos silvestres, también en gatos, hurones sobre todo. Y bueno, cuando son larvas, pues son unos gusanitos que van viajando por la sangre, ¿no? Entonces tomamos unas gotas de sangre, los vemos en el microscopio y se ve ahí una larvita en la sangre, ¿no? Es muy delgadita, muy chiquita, pero llegan a aumentar su tamaño muchísimas veces, cientos y cientos de veces, y de ser una larvita que mide unas cuantas micras, se convierte en un parásito la hembra de casi medio metro. Entonces es un parásito bastante grande. Ya le faltaba ya un poco para ser de medio metro a la hembra. Entonces, pues los machos tampoco son muy chiquitos, ¿no? Más o menos el promedio de tamaño del macho es de 15 centímetros, el promedio de la hembra es de 25 centímetros, pero pueden llegar a medir hasta 40. Y de grosor, pues sería el equivalente a una de estas sopas instantáneas, como la Maruchan. Es más o menos el grosor que encontraríamos en un gusano Dirofilaria. Entonces, bueno, lo que vamos a ver, imagínense un corazón lleno, que abran ustedes un empaque de Maruchan, le echan el agua para que se hidrate y lo traten de meter en las arterias del corazón de un perro, ¿no? Entonces es una acción obstructiva, traumática, la que provocan estos gusanos en el corazón de los perros. Y así es como se ve un corazón en la necropsia con las dirofilarias, aquí para ver más o menos la cantidad, ¿no? que puede llegar a obstruir. ¿Sí? Esta es una larvita, ¿no? Las larvitas se les llaman microfilarias. Micro es pequeño, filaria, pues por la familia filarioidea, ¿no? Filos viene de hilo, entonces, pues pequeñísimas larvas, ¿no?
Entonces son muy chiquitas, ahí están las células sanguíneas, el tamaño, digo, si es comparado con una célula sanguínea es grande, ¿no? Pero es una larvita que puede ir viajando a través de la sangre, entonces es un tamaño pequeño. Pero el adulto, pues sí, vean el tamañote, crece muchísimo durante su ciclo. Aquí están los adultos, aquí hay una larva, esta es la larva que succiona el mosquito en la sangre de perros. Pues aquí tenemos un acercamiento de un macho que termina en espiral y este es un Dirofilaria adulto, un macho. Entonces así son las microfilarias, que son micro pequeñas filarias pues, del Filarioidea. Estas serían las larvas, los bebés. Las hembras no ponen huevo. De las hembras, por ejemplo, de su vulva sale directamente la larva. Son vivíparas, estas no ponen huevo porque pues no necesitan una estructura de resistencia ambiental. El huevo finalmente es una estructura que nos permite resistir al ambiente, ¿no? Entonces aquí como sale directamente de la hembra, no requiere una protección con cascarones ni con capas, ¿no? Lo que hace un huevo que es proteger al parásito en el ambiente. Como pasa directo de la sangre del perro al mosquito y de la saliva del mosquito al perro, no requiere un huevo protector. Entonces las hembras son vivíparas, ponen directamente la larva. El ciclo es complejo, pero lo vamos a ver en una animación, que es mucho más sencillo verlo en la animación. Entonces, supongamos llega un mosquito, este perro tiene larvas circulando en sangre, larvas en primer estadio, las chupa el mosquito junto con la sangre del perro. Dentro del mosquito muda larva 1, larva 2, larva 3. El mosquito inocula la larva 3 al perro. Y más o menos en 3 días se forma la larva 4, en 30 a 90 días se forma la larva 5 o adulto inmaduro, y de 6 a 9 meses tienen para llegar al corazón y formar adultos dentro del corazón. Ahí ya copulan macho y hembra y ponen la larva 1 que va a ser chupada por el mosquito. Entonces estamos hablando de un ciclo de entre 6 y 9 meses, desde que le inocula el mosquito como larva 3 hasta que se vuelve adulto y pone sus larvas en primer estadio. Tarda más o menos de 6 a 9 meses y en ese tamaño crece exponencialmente de tamaño y en cantidades. Entonces la vamos a ver mejor en una animación. Ay, perdón por el subtitulaje porque bajé un programa, porque el iMovie a mí no me gusta para subtitular. Entonces conseguí un programa que según era más amigable, hoy no está, pero peor. Entonces, bueno, perdón por el tan amateur el subtitulaje. Just take this mosquito. It's as stupid as a bag of rocks. It knows jack about heartworms, even though it happens to be the vector of Dirofilaria immitis. The what of the what? The carrier of the heartworm, intermediate host, to be precise. And what now? For all the outward appearances, this is not the most efficient way of preventing heartworm infection. We may get a better idea by learning a little this and that about the disease. The worm will spend most of its life in the definitive host, which is mostly the dog, but for the sake of a brief adventure, it will also make itself comfortable in the intermediate host, the mosquito. So how does this happen? I'm sure we have, all of us, at one time or another, swallowed something involuntarily. Say, a fly in the beer, a hair in the soup, something like that. A friend of mine once swallowed a size 22 nut. He wasn't entirely sober though. Much the same thing happens to the mosquito when it bites an infected dog. Along with the blood, it will also suck in the microscopic larvae of the worm. The larvae, officially microfilaria, but call them little worms, little worm, will spend about 2 weeks in the mosquito. While growing up, they dream about becoming nuclear physicists or astronauts. Well, don't hold your breath on that. After the 2 weeks are over and the mosquito sucks blood again, it will puke up the worms. Being puked up at the right time and at the right place is the key to success. Couldn't be more true of little Dirofilaria. Should the mosquito miss biting a dog at the critical moment, the little worm's career is doomed. Loser. In the lucky scenario, however, well, lucky for the worm, that is,
Dog and master will unlikely find any joy in it. The mosquito bites the dog, and the larva sneaks under the skin through the duct of the bite and continues developing. It wanders along in the body on a journey of spiritual self-discovery or whatnot. At any rate, because of its size, it can't do much harm to the dog at this point. In 2 to 3 months, the violent bastard will break into a vein, then drift into the lung artery through the heart. There it will give up its childhood dreams and continue to live for the day, sprinkled with hedonism and some Woodstock feeling. In case it has company, and mostly it does, we all know what happens. 6 to 9 months after it landed in the dog, full of dreams and plans, it'll give life to the first batch of kids, some 100,000, so childcare allowance will amount to a tolerable sum. The little worms disperse in the blood, where most of them simply perish after some time, but the chosen ones will replay the big adventure of their ancestors inside the cozy shelter of a mosquito. While splashing about in the pulmonary artery, the adult female worm can grow to a length of 40 centimeters, and as such is an excellent measure of good parking distance from the curb. The real pros, I have to add, take the male worms with their 15 centimeters for a standard. Either way, this length is enough for the worms to reach the heart and thus earn their name. Otherwise, they'd just be called lung artery worms or Jack and Jill, which sounds less dramatic. Unless the dog dies first, the developed worms might live as long as 5 to 7 years, but as retired pensioners, they don't multiply in their last few years. They just play chess in the park. When their time comes, they will find final rest in the vessels of the lungs. They are mourned by Now that we are on close terms with the heartworm, let's have a look at the disease from the dog's point of view. What does it feel? Nothing for quite some time, but as the worms grow, filling the space in the pulmonary artery, the dog gets easily tired. It will cough and be short of breath. By the time the worms reach the heart, the symptoms of severe heart failure will show until eventually Bueno, entonces ese es el ciclo. Vamos a ver ahora de un perro con dirofilariosis. Digo, no vamos a ver en este momento patologías ni nada, pero vean lo muy característico ya en una dirofilariosis severa, intolerancia al ejercicio, el animal ya no se puede ni sostener de pie, eso es típico, intolerancia al ejercicio, mucosas pálidas, salida de sangre por la nariz, epistaxis es típico en dirofilariosis, y respiración abdominal, porque ya los pulmones están tan dañados en sus arterias que ya no puede respirar bien el perro, ¿no? Ya tiene hipoxia, ya se está asfixiando, ya está dañadas las arterias pulmonares, ya hay insuficiencia cardíaca, entonces todo eso se ve reflejado pues con salida de sangre de la nariz en los perros, respiración abdominal, mucosas pálidas, intolerancia al ejercicio, y ya entonces tendríamos que hacer pruebas, por ejemplo, de unos rayos X, si tenemos el equipo, o utilizar ultrasonido, ya si lo llevan a estos hospitales en los que salen ustedes pagando 50,000 pesos porque para todo quieren hacer tomografía, llegó, oiga, doctor, vengo que desparasite a mi perro, sí, una tomografía, ¿no? Entonces, bueno, ya veríamos mucho más avanzado esto, pero desde una radiografía ya se podría ver pues si hay corpulmonales, si hay un síndrome de Cabal, es decir, el corazón en su lado derecho sobre todo se muestra hipertrofiado, se puede ver en la radiografía la hipertrofia del lado derecho del corazón, se puede ver también a través de signos, o bien se puede hacer una pruebita en el laboratorio para ver si hay larvas en la sangre. Pero bueno, vamos a ver aquí un perro.
Bueno, entonces ya es un perro, obviamente ya tenía el corazón lleno de adultos. Al principio, como vimos en la animación, es tan chiquita la larva, la microfilaria, que pues posiblemente no hay signos, ¿no? No van a ver absolutamente nada en el perro los primeros 6 meses, que es todo el tiempo en que la larva es muy chiquita. Y pues el sistema inmune ahí está aventándole eosinófilos, tratando de detenerla lo más que sea posible, pero pues son muchas larvas, el tamaño es gigantesco, ¿no? Para unos eosinófilos, son gigantescas. Sí puede llegar a haber, hay una reacción de inmunoglobulina E o algo, pero pues para el tamaño del gusano es a veces ineficiente. En los gatos sí es mucho más eficiente la respuesta. Bueno, en perros, pues primero hay intolerancia al ejercicio. Son perros que pues generalmente ya no quieren ni pararse, incluso en perros en reposo se llega a ver que están agotados, ¿no? Aunque estén en reposo, el perro está jadeando como si hubieran estado ejercitándose mucho tiempo, hay dificultad en la respiración, se fatigan, si nada más caminan para ir al plato de alimento, ya están fatigados, ¿no? Pierden el apetito y obviamente hay pérdida de peso y empieza una tos. Entonces ya de ahí pueden tomar su estetoscopio, escuchar el murmullo vesicular en los pulmones, ver si está aumentado, y ya empiezan entonces a sospechar, ya hay algo raro, ¿no? Hay pruebas que se pueden hacer en muchos hospitales, pues ofrecen seguros, ¿no? Que ustedes pagan una suma y cada año se comprometen a hacerles el estudio para diagnóstico de hidrofilariosis, o en caso de nosotros tenemos la fortuna que lo podemos hacer en la facultad. Ahí tenemos centrífugas, tenemos tinciones y podemos ver si el animal tiene larvas circulando en la sangre. Ya los adultos en corazón sí se requeriría ya por una radiografía, un ultrasonido, una tomografía, pero por ejemplo para larvas en sangre con unas cuantas gotas, con una muestrita ahí de unos mililitros, podemos ver si hay larvas en la sangre. Pues en su manual viene la técnica, la van a hacer en 7º semestre. Vamos a hacer la técnica de NOT, entonces toman una muestra sanguínea de perro, se tiene que poner una serie de reactivos. Obviamente esto no viene en el examen, para nada, es nada más así como información extra. Se centrifuga la sangre, entonces bueno, que todas las microfilarias se acumulen en el sedimento, entonces bueno, ya se agregan más reactivos, más colorantes, y pues ya se hace el frotis, entonces ya colocan una gotita de sedimento y ya pueden ver las larvas en la sangre. Entonces aquí vemos una larva de dirofilaria, una microfilaria con el aumento de 40 por, y así ya podemos ver que el perro es positivo a dirofilaria. En caso que no se haga esto, pues van a un hospital en los que tengan la prueba diagnóstica de antígenos, y es muy similar a estas pruebas colorimétricas para diagnóstico de embarazo. Se pone ahí la sangre en un mini kit y ahí ya si salen estos puntitos significa que es positivo el perro, ¿no? Aquí pues es negativo, aquí es positivo y ya nos indica que el perro tiene dirofilariosis. Entonces pueden hacer la tinción o pueden hacer una prueba antígeno anticuerpo. Hay razas de perros que carecen de un gen que les permite eliminar el fármaco preventivo de dirofilariosis. Por ejemplo, los colis, whippet, el pastor de Shetland, el pastor miniatura australiano, estos perros que se ven como azules, que son preciosos, ¿no? Los pastores australianos, que son muy bonitos esos perros, que se ven como de un color azul, es un gris muy bonito, ¿no? Magnav, estos pues son razas poco comunes, pero esta no, o sea, aquí tengo yo muchísimos vecinos que tienen su viejo pastor inglés, que bueno, esta época del año los traen pelones y se ven horribles, pero bueno, son perros muy simpáticos, muy inteligentes, pero no, ya me imagino, pobres animales con este calor, ¿no? El viejo pastor inglés, pastor alemán, border collie, pues tenemos también mezclas de perros de estos que llevan a los borregos, o pues perros mestizos, perros criollos, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, estas razas, por ejemplo el collie, tienen arriba del 55% de probabilidad los collies de ser deficientes en un gen que codifica para una proteína, la glicoproteína P. Esa glicoproteína P lo que hace es que a todos nosotros nos ayuda a metabolizar los tóxicos. Entre los tóxicos pues están los fármacos, ¿no? Finalmente un fármaco es un agente externo que estamos introduciendo a nuestro organismo y se puede llegar a acumular.
Entonces, lo que hace la glicoproteína P es que actúa como cadenero, estos cadeneros que hay en las cantinas o en los bares, que cuando ven que empieza a acumularse ahí el pleito o empiezan a hacerse un relajo adentro, ¿qué hacen? Van y para afuera, ¿no? Echan afuera al borracho que está causando el problema. Eso hace la glicoproteína P. Cuando ve que se empiezan a acumular los fármacos, vámonos de aquí, váyanse de aquí. Pero estos perros, vean la probabilidad que tienen de no poder producir esa proteína porque no tienen el gen MDR1. Entonces, como no la pueden producir, se les acumulan muchos fármacos que son metabolizados por esta proteína. Entre esos fármacos están las ivermectinas. Y las ivermectinas son metabolizadas o son excretadas del sistema nervioso y de varios órganos gracias a la glicoproteína P. Y estos perros, por lo tanto, si le damos ivermectina, hay casi un 60% de probabilidad que lo vamos a matar de un choque neurotóxico porque se le van a acumular, ¿no? Y vean ya, por ejemplo, un perro criollo, un beagle o cualquier otro perro que no esté en esta lista, pues es bajísima la probabilidad de que se intoxique con ivermectinas. Pero estos perros sí, ¿no? Sobre todo los perros pastores. Esta es la glicoproteína P, entonces vean cómo hace. Este es un perro que sí la produce, este es uno que no la produce. Vean, en uno que sí la produce, al cerebro llega muy poquito fármaco, muy poquito, pero en uno que no la produce, vean la cantidad de bolitas verdes, que sería el fármaco, que llegan al cerebro. Igual aquí, ¿no? Aquí pues vemos prácticamente que los perros positivos pueden metabolizarlos. Y aquí no, se acumula muchísimas bolitas verdes, ¿no? Entonces, eso hace que el perro pueda morir de un choque tóxico y o de neurotoxicidad. Entonces, ¿qué hacemos con estas razas? No hay problema, o sea, hay fármacos que vienen formulados para este tipo de perros. Y aquí, por ejemplo, no va a venir obviamente esto en el examen, pero a lo mejor en el 7º semestre esto sí viene en el examen de enfermedades parasitarias. Entonces vemos que, por ejemplo, aquí a un collie, que es un perro que no tiene ese gen, no le podemos dar moxidectina. Vemos que aquí al collie no le podemos dar, nuevamente, ivermectina, ¿no? Aquí, ivermectina, no se la podemos dar. Vean que ni siquiera trae marca el medicamento. ¿Por qué? Porque la moxidectina, la doramectina y la ivermectina, que no están formuladas por un laboratorio, son las que muchos médicos que tienen muy poca ética compran la ivermectina que se le pone al borrego y se la ponen al perro. ¿Por qué? Porque luego esas ivermectinas para ganado son muy baratas y llegan a ser baratísimos los frascos y les duran mucho. Entonces, pues no, ¿por qué voy a comprar un Hardgard que me va a costar 150, 200 pesos la caja y me dura para 3 perros? Si puedo comprar una ivermectina de borrego que me va a durar para 100 perros. Entonces, esa falta de ética puede matar a un animal. ¿Sí? Entonces, por eso las ivermectinas inyectables que no estén formuladas y avaladas para ser usadas en perros, no se tengan que usar por más baratas que sean, ¿no? Y vemos que en ese tipo de razas, si yo tengo que atender un viejo pastor inglés contra dirofilaria, pues bueno, ¿qué puedo hacer? Voy a seleccionar entonces pues, el Hardgard, el Advocate de Bayer, el Milbe Max, el Interceptor, ¿no? Entonces con eso, incluso, ¿no? El Revolution, que pues no es tan caro. Puedo comprar el Revolution, no recuerdo el laboratorio que lo produce, pero pues ese sí se lo puedo dar al viejo pastor inglés, siempre pesándolo. Sí, entonces vemos 6 miligramos por kilogramo, hay que pesarlo para que no se nos pase la mano. Pero significa que es vía oral, subcutáneo, son espotón, son esas pipetitas que se ponen, ¿no? Entonces, pues hay que, no es que haya escoli, no, pues ya los santos óleos, porque pues ya no va a morir de dirofilariosis. No, claro que hay productos que se le pueden administrar. Ya cuando, eso es para matar, pues generalmente a las larvas. Ya cuando hay adultos en el corazón, lo único que los mata son derivados arsenicales. El diclorato, por ejemplo, de diclorhidrato de melarsomina, mata a los adultos. Pero como ven aquí, arsomina viene de arsénico. Le estamos dando arsénico al perro. Por lo tanto, estos fármacos, no voy aquí a la farmacia o a Petco y llego a pedir a Petco un imiticide, ¿no? Entonces, no, pues hasta risa, si quieren hacer reír al encargado de la farmacia de Petco, vayan y pídanle imiticide y van a ver que se va a reír 5 minutos seguidos, porque no se vende así de fácil. Se tiene que conseguir con permisos, con folios, recetas foliadas especiales, porque es arsénico. Esto en las manos equivocadas puede llegar a matar a una persona.
Entonces, porque bueno, a lo mejor está vial chiquito, pero pues habrá el que quiera comprar varias y fastidiar a alguien, ¿no? Entonces son fármacos controlados y hay que también administrarlos con mucho cuidado. El sitio de aplicación es importante, hay que estar verificando los signos clínicos del perro, sus constantes, porque le estamos dando arsénico a un perro que de por sí ya tiene el corazón con gusanos, ya está dañado. Y el problema de la melarsomina, pues no es tanto que vaya a matar al perro. El problema es que como mata tan rápido a los gusanos, al matarlos a todos al mismo tiempo, el gusano libera sustancias tóxicas que son más dañinas que el mismo arsénico para el perro. Entonces, esa liberación de sustancias de los gusanos muertos puede llegar a ser mucho más peligrosa que tener ahí al gusano vivo, ¿no? Entonces, por eso hay que matarlos poco a poco. La posología no se puede decir, hay tantos miligramos por kilo cada tanto tiempo. Ay, señora, llévese su ampolleta y póngaselo usted, ¿no? Tiene que ser con mucho cuidado y estar monitoreando al perro, ver si está respirando bien, ver si está caminando y comiendo bien. Entonces es muy, muy delicado el tratamiento con melarsomina y tiene que ser siempre bajo supervisión del médico veterinario. Y no si tengan dudas de idiofilaria, para seguir ahora ya nos vamos con otros parásitos que ya son muy distintos, otra superfamilia, que son los enóplidos. Entre ellos tricuris. Tricuris, los adultos están en intestino grueso y ya es más fácil, el ciclo es directo. Y antes, bueno, el primero que los vio en un microscopio y pensó que era un gusano con la cola delgadita. Entonces, trix es cabello, uros cola. Pensó que la cola era la delgadita y le puso tricuris, pero ya alguien con un mejor microscopio vio que en realidad lo delgadito no era la cola, sino la cabeza. Y dijo, no, pues no se tiene que llamar tricuris, se tiene que llamar tricocéphalus, ¿no? Trix, pelo, cefalos, cabeza, porque lo delgadito es la cabeza, no la cola, pero ya se había aceptado este nombre, ya estaba en uso en publicaciones, en libros, entonces se acepta llamarlo tricuris o tricocéphalus, es exactamente lo mismo, pero lo correcto pues sería tricocéfalo, que significa cabeza en forma de cabello, ¿no? Porque la cabeza es muy delgadito y comúnmente los conocemos como gusano látigo, porque ahora que vean la fotografía parece un látigo porque la cabeza es delgadita y la cola es muy gruesa, ¿no? Entonces, como si quieres pegarle un latigazo con alguien, lo que le pegaría sería con la cabeza, ¿no? Que es lo delgadito. Y bueno, tricocéfalo significa cabeza en forma de pelo. En una ocasión ahí, ya ven que estaban antes los merolicos, que vendían pues de todo tipo de cosas, sobre todo en la Alameda, cerca de Bellas Artes, y había uno que tenía sus frascos con ascáridos, padrísimos sus ascáridos, y ahí estaba en el piso de la Alameda vendiendo, pues, yo creo que era algún mebendazol o posiblemente piperacina, ¿no? Algún medicamento antiparasitario, y les decía a las señoras que iban con niños, señora, mire lo que tiene su chamaco en la panza, estas lombrices, que lleve el producto milagroso y mátale, mire, todas estas lombrices salieron de un solo niño, ahí se ve que hay un montón de parásitos también de cerdo, pero bueno, son muy parecidos al del humano. Entonces, me da mucha risa porque había uno, y debes, como en ese entonces no iba uno con el celular grabando todo, pues ¿quién iba a traer un celular con grabadora? Ya había celulares, entonces, pero para haberlo grabado, porque empezaba a decir que su producto actuaba contra los tricocéfalos, gusanos de 3 cabezas, ¿no? Entonces, ay, estaba muy impactado que un gusano con 3 cabezas, ¿no? Porque él pensaba, pues así como la selección, ¿no? Tri de 3, céfalos, cabeza, pero no, tricocéfalo significa cabeza en forma de cabello, pero bueno, no suena tan impactante como gusano de 3 cabezas, ¿no? Entonces, qué risa, lástima que digo, no se cuenta ya con ciertas evidencias de esa cultura popular tan divertida. Y pues que gracias a eso yo me acuerdo de los tricocéfalos, ¿no? Gracias a ese merolico. Porque pues de las clases que yo tomé ya parece que me iba a estar acordando. Pero bueno, los hospederos es un ciclo directo, entonces solamente afecta en este caso a un mamífero, a una sola especie, Trichuris ovis en rumiantes, suis en cerdos, vulpis en perro, Trichuris trichiura en humano. Entonces difícilmente hay una infección severa de un Trichuris ovis en un perro, por ejemplo, son muy específicos, pero bueno, pueden llegar accidentalmente a otro hospedero, no causan más cierta reacción inmune, ¿no? sin llegar a provocar gran daño.
Es decir, no se reproducen, sino su hospedero pues habitual. Entonces, vamos a verlo nada más como Trichuris spp, no nos vamos a meter en especies, a aprendernos las especies. Eso ya, cuando llevemos enfermedades parasitarias, ya vamos a ver qué especie afecta a cada uno de los hospederos. El huevo es muy bonito, es el bolillito, es un huevo con dos opérculos, 2 tapones, sale pues sin larva al ser excretado en las heces, entonces tiene sus 2 taponcitos, el bolillito. Y el adulto pues se le llama gusanátigo por ese aspecto, ¿no? Que la cabeza es delgada y la parte posterior es gruesa. Machos siempre acaban enroscados, igual que en Toxocara, igual que en los espirúridos, en Dirofilaria, en Abronema, aquí acaban enroscaditos, ¿no? Entonces, pues vemos la forma de gusano látigo, un macho, una hembra, la hembra siempre más grande. Y acuérdense, la cabeza es lo delgadito. Aquí está otro acercamiento, entonces lo delgadito es la cabeza y lo grueso es la cola, una hembra y un macho enroscado. Si se hace un muy buen acercamiento en el microscopio, se puede ver que el macho tiene una espícula con la que sujeta a la hembra durante la cópula y esa espícula está protegida en una vaina. Entonces la espícula la mete y la saca de una vaina protectora. Es una función de protección la que ejerce la vaina con la espícula del macho. Y el huevo, muy buen acercamiento, una foto muy buena del huevo de Trichuris, que es el famoso bolillito con sus 2 tapas o sus 2 opérculos. El ciclo es muy sencillo porque es un parásito de ciclo directo, nada más involucra un solo hospedero. El huevo sale con las excretas del animal y en el ambiente se forma la larva 1. Entonces aquí adentro está el huevo con la larva 1, que es la fase infectante. Aquí no nos tenemos que esperar hasta larva 3, ¿no? El huevo con la larva 1 es la que infecta al perro. ¿Y qué pasa? La traga el perro cuando está oliendo una jardinera en la que defecó un perro infectado, pasaron unos cuantos días, unas semanas para que se forme la larva y se infecta. Esta larva puede sobrevivir años en el ambiente, es sumamente resistente a las condiciones ambientales. Vean la cantidad de capas que tiene y sus opérculos le dan muchísima protección ambiental y puede estar en el ambiente durante mucho tiempo, este huevo. Entonces, pues llegan a encontrarse comúnmente cuando hay perros infectados con Trichuris en el intestino grueso. No es tan patógeno en cargas bajas. Sí puede llegar a pues, provocar algunas alteraciones nutricionales, cierto confort a nivel sobre todo de intestino grueso, pero no va a matar al animal, salvo en cargas muy elevadas, porque en cargas elevadas se llena de tantos parásitos el perro que prácticamente se le sale el recto. O sea, hay tantos parásitos en la parte distal del intestino grueso que hay un prolapso rectal. Entonces, pues se sale el recto y ahí se ve el recto, pues ya saliéndose lleno de gusanos. Pero eso es en cargas altísimas, altísimas, y en un animal inmunocomprometido. O sea, un animal que no come, un animal en pésimo estado, un animal posiblemente con alguna otra patología, con bacterias, con virus o algo que esté muy, muy inmunosuprimido. Bueno, un animal bien alimentado, en un estado sano, difícilmente Trichuris lo va a matar. Muy, muy difícil. Incluso Trichuris suis, la especie de que afecta al cerdo, se utiliza en lo que llamamos el mintoterapia. O sea, la gente, por ejemplo, compra huevos embrionados, huevos con larva 1 de Trichuris suis. Sí, obviamente tienen que ser proveedores sumamente reconocidos. Entonces, esos huevos de Trichuris suis, lo que hace la gente que tiene muchos problemas de alergia, de esas alergias que hasta ponen en peligro la vida, se toma su dosis de Trichuris suis muy bien controlada, muy bien cuantificada, y pues se le llega a salir ahí la larvita ya a nivel intestinal, el sistema inmune detecta que hay un parásito y el parásito empieza a modular la respuesta inmune. Los parásitos, sobre todo los gusanos, provocan una respuesta inmune que nos protege de las alergias. Entonces, pues un niño que tiene sus lombrizotas en el intestino, difícilmente lo van a ver ustedes con su inhalador de asmático. Entonces, es un niño que difícilmente va a tener problemas de asma. Entonces, ¿por qué? Porque el parásito produce una serie de moléculas que cambian la respuesta inmune y hacen que difícilmente tengamos una respuesta de la que se presenta en asma, ¿no? Por ejemplo, una respuesta exacerbada inflamatoria. Y
se nos convierte entonces en una respuesta antiinflamatoria y por lo tanto, pues no hay problemas de artritis, no hay problemas de asma, no hay problemas de colon, del síndrome que me parece Crohn, es la enfermedad de Crohn, en la que ya es casi incompatible con la vida el dolor intestinal que tiene la gente porque es una inflamación muy exacerbada, muy severa y pues con estos huevitos de Trichuris suis se vuelve la respuesta a una antiinflamatoria y dice la gente que de veras ve el cambio, ¿no? Y dejan de sentir esos dolores espantosos en la enfermedad de Crohn. Muchos incluso dicen que hasta en nivel artritis, ¿no? Esas artritis reumatoides en las que ya ni con los fármacos más fuertes, estos que actúan contra el factor de necrosis tumoral, que son fármacos ya muy, muy fuertes, que ya no les hacen, dicen que la helmintoterapia les ha dado mucho confort. Entonces, pues son lo que llamamos, ¿no? Los parásitos son como los mafiosos, o sea, nos llegan a dar cierta protección si nosotros les damos recursos. O sea, le vamos a decir, bueno, yo te voy a meter a mi intestino, te voy a dejar comer, pero a mí me provocas una respuesta antiinflamatoria contra mi artritis, ¿no? Entonces, en eso consiste la helmintoterapia. Pero finalmente estamos hablando de mafiosos, ¿no? Entonces, si se nos pasa un poquito y se nos va una dosis más alta, o si nuestro sistema inmune dice, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué está pasando aquí? No, vamos a darle en la torre a esos parásitos. Si quiere empezar a pelear, el parásito se hace más virulento, ¿no? Entonces hay que manejarlo con cuidado porque es como negociar con mafiosos, ¿no? A lo mejor al principio, uy, está todo dar, pero pues es una relación que no puede ser eterna, porque si no, pues dejarían de ser parásitos, ¿no? Ellos están hechos para pelear por sus recursos. Entonces, pero bueno, es una alternativa, la helmintoterapia para personas que ya han intentado todo para sus reacciones exacerbadas de inflamación. Bueno, esto lo dejo en la presentación del aula virtual, porque no vamos a ver antihelmínticos, no vamos a preguntar dosis, pero pues de aquí a que llevemos farmacología, enfermedades parasitarias, pues si quieren ver, por ejemplo, es que pues me preguntó alguien, nada más me preguntó, no me dijeron que tratara, que cómo puedo prevenir este gusano del corazón. Ah, no, pues mira, tenemos este producto de Bayer, ¿no? Tenemos también el Delanco, que también le puede servir, ¿no? Bueno, el adulticida es un relajo conseguirlo, pero pues, por ejemplo, para las larvas, pues tenemos de Beringer, que pues a lo mejor es más fácil conseguir, o los típicos que compramos aquí, el Revolution, por aquí debe estar la senamectina. Sí me sirve contra gusano del corazón, me sirve contra toda la unidad 4, toda la unidad 4, no, porque es para la unidad 3 de platelmintos, pero mira, para la unidad 4 tenemos todos estos, ¿no? Entonces, pues ya para la unidad 5, pues ya vamos a ver cuáles funcionan contra ectoparásitos. Y estos son para gatos, lo mismo, pero para gatos. Y bueno, el último nematodo del programa es Trichinella spiralis. Los adultos están en intestino delgado, las hembras son vivíparas, ponen directo la larva, no ponen huevo, y las larvas se van a los músculos, donde forman una célula que alberga la larva 1. Es un ciclo directo y es un parásito permanente, no conoce el ambiente. Como pueden ver, las hembras liberan larvas, no liberan huevos, porque como nunca va a salir al aire, nunca va a tocar el ambiente, pues ¿para qué quiere un huevo protector, no? Solita se pasa de un hospedero a otro a través de carnivorismo y jamás va a ver el sol, ¿no? Nunca va a ver el ambiente externo. Entonces se transmite por carnivorismo y pues ¿a quién va a afectar? A mamíferos carnívoros, ¿no? El oso polar, los osos normales, cerdos, ratas, humanos, cualquier cosa que se alimente con carne cruda. Los cocodrilos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que coma carne cruda va a poder ser un hospedero de este tipo de parásitos. Aquí tenemos la larva dentro de una célula muscular. Si ustedes ven libros, pues más o menos antiguos, bueno, no antiguos, de Egipto, ¿no? O sea, libros de hace algunas décadas, van a leer que se habla de un quiste muscular. El término correcto no es quiste muscular. No, esto no es en realidad un quiste. Se le llama célula nodriza o en inglés incluso célula enfermera, ¿no? O sea, la célula que nutre a la larva. Entonces, una nodriza es una mamá alternativa que le da de comer a un bebé. En este caso, la célula sirve como una mamá alternativa que alimenta a este bebé. ¿Qué pasa? Entonces, Trichinella libera una serie de señales bioquímicas
que le dicen al hospedero. Vamos a suponer que este es el tejido muscular de un cerdo. Entonces está en la célula muscular del cerdo. Y Trichinella de repente dice, ay, tengo ganas de un poco más de proteína, necesito que me llegue albúmina, ¿no? Por decir. O no quiero unos aminoácidos buenos, ¿no? O sea, necesito, a ver, mándame unos cuantos aminoácidos esenciales. Y se le manda la señal bioquímica al hospedero y empieza la circulación sanguínea como loca a hacerle llegar el nutriente que quiere. O sea, porque Trichinella mimetiza, hace como unas proteínas piratas que nuestro propio organismo cree que nos lo está pidiendo nuestro músculo. En realidad no es el músculo, es este gusano el que lo está pidiendo, pero nuestro organismo lo reconoce como propio, ¿no? Entonces le está mandando de comer a esta larva. Por eso se le llama célula nodriza, porque la está criando, la está alimentando. Es una manera increíble que tienen de manipularnos. Y es como si están ustedes ahora en clase frente a su pantalla, y llega ahí un rufián, los hace a un lado, los quita de ahí, los hace a un lado, se apropia de su computadora y les dice, a ver, voy a poner Netflix, tráeme unas palomitas. Y también se me antoja una torta cubana, sí, pero sin cebolla. Entonces ustedes van y lo están sirviendo, ¿no? Además de que los aventó, de que los sacó de ahí, les rompió su silla, llega y lo están alimentando. Es exactamente lo que hacemos con Trichinella. O sea, nos manipula de modo que hasta terminamos sirviéndole a su gusto, ¿no? Por eso se le llama célula nodriza, ya no se le llama quiste. Y aquí las tenemos viviendo con singular alegría en el músculo y dándole órdenes al hospedero para que las alimente. Ya de ahí ese músculo pues ya va a ser consumido por otro organismo, ¿no? Entonces, pues en el caso del cerdo se come por ahí unas ratas, entonces las ratas pues tienen la larva y se la transmiten al cerdo. Llega el humano y come la carne de cerdo sin cocer, sin congelar, y come las larvas de la carne de cerdo del humano, de la carne de cerdo infectada. ¿Qué pasa? Consumimos entonces un taco todo crudo, ¿no? Bueno, se me antojó y no quería lo que era, ¿qué? Término inglés, no le ponga mucha cocción, a mí me gusta rosita la carne. Entonces por ahí trae sus larvas de Trichinella, se someten a la digestión, se libera la larva, el gusanito, se va al intestino y en el intestino crecen hasta ser adultos. Los adultos copulan y ponen directamente la larva. Y la larva va y se enquista en el músculo. Entonces, ¿qué pasa? La larva se enquista en el músculo del humano esperando que llegue un oso a comerse al humano y el oso entonces se infecte, ¿no? Con triquinelosis. Pero pues bueno, difícilmente va a llegar un oso a comernos, ¿no? O sea, es más probable que nos pase un accidente ahí con el Metrobús o algo, cruzando Insurgentes, a que llegue un oso y nos coma. Entonces, pero eso no lo sabe el parásito, ya lo va a saber en unos cientos o miles de años, ¿no? Que ya nos va a comer un oso. Entonces, pues ahí se quedan las larvas. Y pues si se quedan por ahí, a lo mejor en los músculos de las piernas, en esos grandes músculos en los glúteos, pues bueno, ¿qué va a pasar? Ni cuenta nos vamos a dar a veces, ¿no? Pero ¿qué pasa si se van a los músculos del diafragma? Empiezan a comprometer, entonces ya la respiración, ya va a haber problemas respiratorios. ¿Y qué pasa si ya hay demasiadas larvas? Ya llega un momento en que el sistema inmune dijo, oye, ahí ya hay algo raro, esto ya no es normal. Y ahora le empiezan los mecanismos de defensa y empieza a aumentar la temperatura, empiezan ya las deficiencias respiratorias y pues ya puede venir incluso la muerte, ¿no? Entonces, pues muchas veces, curiosamente, las larvas de Trichinella llegan en ocasiones a provocar fiebres. Se dice, por ejemplo, que Mozart, el músico austriaco, dicen, hay una como que hipótesis que dice que posiblemente murió de triquinelosis, porque algunos meses antes de su muerte estaba escribiéndole a su esposa y a su esposa le estaba diciendo en la carta algo de que, ¿qué es lo que huelo? Salchichas, qué rico, ¿no? Entonces dicen que le encantaba comer embutidos y pues no acostumbraban cocer los embutidos. A la fecha hay gente que no le gusta cocinar a 60 grados 15 minutos un embutido, come directamente, a veces el chorizo ni lo cocinan. Entonces, bueno, muchos autores dicen que Mozart probablemente por los signos que tuvo antes de morir, ese delirio, esa fiebre, esas alucinaciones, tienen que ver a veces con signos compatibles con triquinelosis y sobre todo esa carta que encontraron en la que decía que había comido unas salchichas. Entonces, pues muchos creen que posiblemente esa locura que tuvo, esos delirios y esa fiebre fue provocada por un parásito. Pero bueno,
Así como es canija triquinela para lastimarnos, también es finalmente igual que tricuris, modula la respuesta inmune. Entonces, por ejemplo, triquinela inhibe una citocina de estas que llegan a causar la muerte en caso de influenza, en caso de neumonías, en caso, por ejemplo, de neumonía COVID, que es el factor de necrosis tumoral alfa. Esta citocina es muy eficiente para matar a un patógeno, pero ¿qué hace? Inflama los pulmones a un grado ya incompatible con la vida. ¿Y qué hace triquinela? Triquinela inhibe la producción de esa citocina, actúa como un antiinflamatorio, actúa como la dexametasona que se le da a los pacientes con neumonía COVID. Es lo mismo que hace. Entonces, por lo menos en influenza, vieron que muchos pacientes con influenza que tenían larvas de triquinela en sus músculos no tenían estas neumonías atípicas tan severas y vieron que triquinela era la que estaba modulando la respuesta inflamatoria. Entonces les digo, son como mafiosos, ¿no? Pero pues a Mozart le fue mal, o sea, entonces mejor pues, cuidarse y cocinar la carne. Y bueno, al final del programa de la unidad 4 van a ver que hay un acantocéfalo. Este es Macracanthorhynchus hirudinarius, ya no es un nematodo, no es un artrópodo, es un filum que está entre los nematodos, los cestodos, es una cosa rara, así como que es el desubicado. Entonces pues ya lo ubicaron en un filo especial y el único género que vemos es Macracanthorhynchus. Macra, grande, canto, gancho, rhinos, nariz. Entonces significa grandes ganchos en la nariz. Morfología. Bueno, este es un parásito más o menos muy del tamaño de Ascaris, 30 centímetros más o menos. Tiene pseudopliegues, se ve como arrugadito, así como esos perros de raza Sharpei que son arrugaditos. Tiene una trompa, que el nombre biológico de la trompa es probóscide. Por eso a los elefantes deberíamos decir que tienen probóscide. Pero si van, bueno, cuando había circos, ¿no? Al niño a lo mejor no le divertía que le diga, mira, los elefantes se agarran de sus trompitas, se agarran entre ellos con su trompita, suena bonito, ¿no? Y si le dijéramos, mira, se agarran con su probóscide, pues va a decir el niño, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, pues en realidad el nombre correcto de la trompa es probóscide. Y en esta trompita probóscide tiene ganchos. De ahí el nombre de Macracanthorhynchus, grandes ganchos en la nariz, ¿no? Finalmente, pues la probóscide tiene la función de una nariz. Entonces, pues grandes ganchos en la nariz, pliegues, aparato digestivo incompleto, es lo más característico, ¿no? Entonces, Macracanthorhynchus. El huevo tiene 4 capas, huevo muy, muy pesado, un huevo que necesitan la técnica de diagnóstico utilizar unos reactivos especiales, porque no es tan fácil, bueno, no se diagnostica fácilmente con agua, entonces tienen que usar el sulfato de magnesio, por ejemplo, pero bueno, este está en intestino delgado de los cerdos, es de ciclo indirecto y se transmite por el consumo de escarabajos coprófagos infectados. Estos escarabajos cada vez hay menos. ¿Por qué? Porque pues se usan demasiados plaguicidas a nivel de campo, ¿no? Ya para todo, las cosechas, a todos hay que echarles insecticida y eso está matando a los escarabajos coprófagos. Entonces, por un lado, están muriendo por la cantidad de plaguicidas que se ponen en el campo. Y por otro lado, pues lo dice su nombre, son coprófagos, se alimentan de excretas. El ganado es tratado con ivermectinas. Las ivermectinas tienen acción insecticida. Se usan, por ejemplo, para controlar pulgas. Las ivermectinas se usan para controlar garrapatas, ¿no? Actúan contra artrópodos, actúan contra ectoparásitos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo inyecto a un borrego, una vaca con ivermectinas, se excretan prácticamente sin metabolizar. Salen prácticamente activas en las excretas. Esas ivermectinas, si ustedes hacen una prueba química, van a ver que todavía están activas en las heces. Llega el pobre animalito, come las excretas con ivermectinas, pues muere de inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque las ivermectinas actúan contra este tipo de insectos. También actúa contra las pulgas, contra las moscas, pero también actúa contra escarabajos. Entonces, el problema es ese, ¿no? Ahora en la Facultad de Química, el grupo de la doctora Josefa Bernat ha estado formulando unas ivermectinas con unos polímeros que hace que no se excreten activas. Entonces va muy avanzada su investigación para evitar precisamente que estos insectos mueran cuando consumen las excretas. Las moscas, que también nos ayudan a degradar las excretas en el ambiente, también ya se están acabando por las ivermectinas que salen activas.
Entonces, pues ojalá que prospere esta investigación de la Facultad de Química para que ya las ivermectinas no salgan activas y al momento en que el escarabajo coma las excretas, pues ya no muere, ¿no? Entonces son una especie preciosa estas de insectos. Nos da una pena que ya estén en extinción. En el sureste del país es muy acostumbrado a agarrarlos y cubrirlos, por ejemplo, de joyitas falsas y que la gente los traiga aquí caminando, ¿no? Con una cadena. Entonces, pues ya cada vez hay menos. Por otro lado, ellos seguían con las constelaciones. Entonces, los escarabajos coprófagos utilizan mucho las constelaciones de estrellas para guiarse y ahora con tanta contaminación lumínica, pues ya no se ven las estrellas, se pierden y acaban en la boca de sus depredadores, ¿no? Entonces cada vez hay menos escarabajos coprófagos, por lo tanto cada vez hay menos macracantorrincos. Sí han encontrado unos en algunos cerdos de Guerrero, de Oaxaca, pero pues vean qué tipo de cerdos. O sea, yo no creo que los que exportan a Sonora, de los cerdos de Sonora que exportan a Estados Unidos, a Japón, no crían así sus cerdos. Entonces, pues estamos hablando de una enfermedad de animales de autoconsumo, de animales de lo que se llamaba antes traspatio, ¿no? Que ahora ya es de producciones autosuficientes, ¿no? De producciones familiares. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar este tipo de parásitos, pero siempre que haya escarabajos coprófagos. El problema es que cada vez hay menos escarabajos coprófagos. Bueno, ya vimos, no tienen aparato digestivo, tienen estrías y su trompa llena de ganchos. Y esta trompita, esta probóscide retráctil, entra y sale. Y tiene sus ganchos. Aquí hay un acercamiento para ver los grandes ganchos en la nariz. El huevo pues tiene mucha protección, son de pared muy gruesa y dentro del huevo hay una larvita que se llama larva acántor. Cantor significa gancho o espina, ¿no? Entonces es una larva con espinas. El ciclo, bueno, ahora les voy a explicar por qué no es necesario que se aprendan así a pie de la letra o todas las fases, con que a ustedes les quede claro que lo transmiten los escarabajos. ¿Qué pasa? Las larvas de escarabajo comen un huevo larvado, ahí estaban comiendo las excretas de un cerdo, se encuentran un huevo con la larva cantor, y un huevo, perdón, y dentro del escarabajo se desarrolla la larva cantor, y después, bueno, se forma la acantela, el cistacanto, y el adulto, y el cerdo come ese escarabajo infectado, y ya en el intestino delgado del cerdo se liberan las larvas, se vuelven adultos y ahí ya se producen entonces los huevos que salen al ambiente y son ingeridos por escarabajos. En este caso, bueno, no en el ciclo, con que recuerden ustedes, ¿no? Que es transmitido por un escarabajo coprófago y que en este caso tenemos la fase infectante, la del cistacanto, ¿no? Es suficiente con eso. Las fases larvarias, pues pueden consultarlas posteriormente en un libro de texto, no es necesario traerlas en la memoria, porque, insisto, es un parásito que tarde o temprano vamos a ver que ya no va a estar en el programa de la asignatura, porque cada vez hay menos escarabajos. Y pues lo voy a extrañar un poquito, les voy a decir por qué lo voy a extrañar, porque este parásito es mi tocallito. Porque cuando yo recién cursé parasitología me gustó tanto la ñoñez. Entonces me gustó tanto que ya fui ahí con quien antes era el laboratorista, el señor Gaby, don Gaby, y entonces le dije, a ver, usted entréneme, ¿no? Quiero saber más parasitología. Y pues mis compañeros de generación de inmediato, la burla, ¿no? Y vieron que a mí me gusta la parasitología, yo me apellido Alcalá Canto. Entonces mi apodo, desde mi generación, que yo salí en el 96, desde 1996 o antes, mucho antes que yo de parasitología, mi apodo es Yasmín Alcalá Canto Rincos. Entonces este es mi tocallito, este parásito es mi tocayo. Entonces el día que lo quiten del programa, pues lo voy a extrañar porque es mi tocayo, ¿no? Entonces, pues sí, lo Alcalacantorrincus suena como Macracantorrincus. Te digo, por ejemplo, quienes de ustedes, quienes se llamen Sofía, quienes tengan un nombre ay, pues qué bonito nombre, ¿no? O sea, pero imagínense, rima con un gusano. Entonces, pues va a ser mi tocallito y lo voy a extrañar cuando lo quitemos del programa. Pero esperemos que las poblaciones de escarabajos coprófagos no disminuyan, no desaparezcan, y pues sí, a lo mejor va a haber más Macracantorrincus, pero con tal de que sigan los escarabajos coprófagos en nuestro planeta, pues ni modo, es el precio que hay que pagar, ¿no? A desparasitar a los cerdos.
pero pues sí, yo aquí me da mucha pena que desaparezcan estos insectos. Y con eso acabamos la unidad.